Everyone, and welcome to today's lesson. In this case, we're gonna talk about the present simple. En el video de hoy, en la lección de hoy, aprenderemos sobre el presente simple. Are you ready? Well, usamos el presente simple para lo siguiente. Es de lo más común, ya lo verás. We use present simple to express hábitos o rutinas, ¿de acuerdo? Piensa en hábitos o rutinas, te muestro un par de ejemplos. Voy a la escuela de lunes a viernes. Mis hermanos juegan béisbol. Puedes pensar en ejemplos en frases como estas, en español, por supuesto, right? De lo más común, ¿cierto? Expresas algo que haces de manera cotidiana o hablas de aquello que alguien más hace de forma cotidiana. We also use present simple to express. También usamos el presente simple para hablar de situaciones permanentes, algo que sencillamente es así o algo que sencillamente ocurre, o bien datos generales. Obviously, we're going to see some examples like las redes sociales tienen muchísimos usuarios, algo cierto. Las personas usan distintas plataformas de streaming. Puedes encontrarte estas frases como titulares en alguna publicación, ¿verdad? O bien en el periódico, qué sé yo. But now, let's gonna talk about the grammar structure to form and understand the last phrases. Vamos a revisar esto de la gramática para desmenuzar y obviamente aprender cómo formamos este tipo de expresiones que bien podemos desde luego hablarlas o bien toparnos con ellas en distintas situaciones. Alright, so let's gonna start with the affirmative statements. Vamos a comenzar con oraciones afirmativas o bien afirmaciones. The first element that we need, el primer elemento que necesitamos es el protagonista, es aquello que realiza nuestras acciones, como bien puede ser una persona o bien puede ser absolutamente cualquier cosa, ¿cierto? Algo tangible, algo intangible, ¿sí? Y bueno, ahorita vamos a ver un par de ejemplos. Después que mencionamos o escribimos ese sujeto, vamos a requerir esa acción que es realizada por el sujeto, el verbo principal, right? Lo vamos a ubicar en las siguientes oraciones con el ejemplo, con el color verde. And after that we need the complement. Finalmente vamos a ocupar también el complemento. ¿Qué es el complemento? Es más información, más detalles, más contexto sobre lo que estoy expresando. Alright, so we have the first example. I wake up at 5 o'clock in the morning, right? Yo despierto, yo es el sujeto, siempre hay que escribirlo en mayúscula, ¿sí? Wake up es el verbo de despertar, tal cual, despertar, ¿sí? No confundir con levantarse, sino despertar. Wake up, a pesar de que son dos palabras, es un solo verbo, ¿sí? I wake up at 5 o'clock in the morning. Esto último, señalado en color negro, es el complemento, da más información sobre la acción que yo realizo, según el ejemplo. Okay, so another example more. You, recuerda que you podemos interpretarlo como tú o ustedes. Aquí vamos a asignarle el significado de tú. Take es la acción de tomar, tomar un taxi, tomar un camión, tomar un baño, como es el caso, right? A shower early in the morning es el complemento, ¿de acuerdo? And then we have my family and I, right? Aquí, my family and I involucra mucha gente. Ojo, porque en este caso el sujeto es plural. Have, right? Es el verbo, significa tener. Mi familia y yo tenemos breakfast, tenemos el desayuno at 6 o'clock a.m., right? Importante, cuando te hables de desayunar, have breakfast. Cuando hables de comer, have lunch. Cuando hables de cenar, have dinner. Siempre hay que agregar have y posteriormente pues la comida de la que estamos hablando, la merienda de la que estamos hablando. My parents, una vez más, es un sujeto que indica pluralidad. Específicamente en my parents es la palabra que usamos para englobar a papá y mamá, right? So my parents work vendría siendo el verbo work, trabajar. Entonces mis padres trabajan desde las 8 hasta las 6 de la tarde, right? Ahí lo tienes, ejemplos de oraciones afirmativas. Now, let's gonna talk about negative statements. Are you ready? Once again, the first element that we need, el primer elemento que requerimos sigue siendo el sujeto. Ya sabemos qué podemos entender por sujeto, ¿verdad? After that, we need don't. Necesitamos
ese verbo que nos diga o esa palabra que nos diga la negación, lo que en español literalmente sería decir no, ¿cierto? Entonces, una vez que lo tenemos, vamos a usar don't. Una vez que lo tenemos, usamos el main verb. Requerimos, necesitamos el verbo principal y finalmente el complemento. Entonces, esta estructura es muy similar a la anterior, solamente que agregamos don't entre el sujeto y el verbo. Sencillo, ¿cierto? Pasemos con los ejemplos. I don't drink alcohol. Una vez más, lo tiene señalado con colores. I es el sujeto, yo. Don't, yo no qué. Drink, beber, ingerir, ¿sí? Alcohol, ahí lo tienes, fácil. Alcohol es un cognado, se refiere al alcohol como tal. Aquí sí. Ojo, existen los falsos cognados. We have another example more. You don't play video games. Ya sabemos cómo podemos interpretar you. Tú no o ustedes no. Play, jugar. O si hablamos de un instrumento, tocar un instrumento, right? So you don't play video games. Tú no juegas videojuegos, ustedes no juegan videojuegos. Another example more, we don't go to church. Nosotros no vamos a la iglesia. O bien, como lo expresamos anteriormente, my family and I, my brothers and I, my girlfriend and I, my wife and I, etc. ¿Cierto? Pero si bien quieres decir nosotros textualmente, literalmente, we. Sencillo. And the last example, they. Recuerda, hace rato dijimos my parents. Aquí yo puedo usar el pronombre. O bien, si hablas del pronombre nada más they es otra vez un grupo de personas, un grupo de cosas. They don't have any question. Ellos no tienen ninguna pregunta. ¿De acuerdo? Ahí tienes cómo formamos negaciones. Usamos don't entre el sujeto y el verbo principal. Now, it's time to talk about the interrogative statements. In this case, the first element that we are going to need is the word do. Vamos a requerir del verbo auxiliar o sencillamente de la palabra do. Y dato principal, no te apures, no te preocupes por traducir, por darle un significado al español de do a la hora de formular preguntas. Lo requerimos por regla y está ahí para indicar que todo lo que vamos a ver a continuación lo interpretamos en tiempo presente. ¿Ok? So, vámonos primero con que vamos a poner do. ¿Ok? After that, we need the subject. We need the subject. El sujeto, ya vimos ejemplos de sujetos. The main verb, los verbos. Y el complemento, obviamente, como estamos hablando de una pregunta, pues en lo escrito vamos a poner el signo de interrogación y en lo verbal, en lo hablado, pues vamos a darle la entonación adecuada, ¿ok? Tal cual lo hacemos en español también. Ejemplos. Do I have your book? Recuerda, hace rato dijimos que do, ese do que va antes del sujeto, con el que iniciamos, vaya la pregunta, no lo traduces, no le das una palabra en español, solamente ahí va, ¿sí? Sabes que have es tener, ¿tengo tu libro? ¿De acuerdo? Tú le preguntas a alguien más, I'm sorry, do I have your book? Posiblemente esa persona te responda que sí, con una frase como la que tienes en pantalla, yes, you do. ¿Sí? Lo que en español pudiéramos interpretarlo como sencillamente que sí, o bien, sí, sí lo tienes. Importante aquí, de nuevo, la pregunta empieza con do, la respuesta, así sea afirmativa, lleva do al final, ¿ok? Esto es importantísimo. Si bien te dan una respuesta negativa, no, you don't. Sigue llevando do, aunque en su forma negativa. Ahora, de nuevo, ¿cómo es eso que do, al principio de la pregunta, do, antes del sujeto, no se traduce? ¿Sí? Bien, dijimos que no se traduce, pero nos indica que todo el texto que está adelante o la frase que está adelante la interpretamos en tiempo presente. Es decir, no lo vamos a interpretar como, oye, ¿tenía tu libro? O ¿tuve tu libro? No, tengo. ¿Tengo tu libro? Bien, entonces por esa razón está do ahí, para indicar que toda la frase que vas a ver delante está en tiempo presente y debemos interpretarla como tal. Right? Another example more. Yes, of course. We have, once again, recuerda, iniciamos con do, then the subject, then the main verb, the complement, and the question mark. Okay? Recuerda, esos son los elementos importantes. Another example, here we go.
Do you study? Aquí me salté el complemento. Dijimos hace un par de minutos que el complemento dependerá de qué tanta información requiero dar. Si yo pregunto algo como, do you study? Oye, ¿estudias? Hasta ahí. Por supuesto que puede ser, do you study English? Do you study a career? Etcétera. Pero, do you study? ¿Estudias? Así en general, right? Entonces, si alguien te pregunta, do you study? Si le vas a responder de manera afirmativa, yes, I do. Recuerda, debemos de agregar do nada más. Yes, I study es un error. Yes, I do. ¿Ok? O de forma negativa, no, I don't. Okay? You got it? Very good. Let's gonna move on with a different example. Pero antes, seguimos hablando de preguntas. ¿Te acuerdas de los elementos? ¿Cómo comenzamos las preguntas? Do you remember? Exactly. We start with do, right? And then the subject. And what's next? ¿Qué sigue después del sujeto? El verbo principal. Very good. After that, the complement. And then the question mark, right? Don't forget this, okay? No olvides la estructura de cómo formular preguntas. De hecho, no olvides ninguna estructura que estamos viendo aquí. Y si lo olvidas, regresa al video. Y aquí estamos. So, another example more. Do you and your children like movies? Recuerda que el sujeto puede indicar plural, ¿sí? Puede ser plural. Hablar de dos personas, de tres, de más. No necesariamente de una siempre. Do you and your children, oye, tus hijos, tú y tus hijos, ¿de acuerdo? Like, ¿les gustan movies, las películas? El do al principio está únicamente para hacernos saber que todo el resto de la frase está en tiempo presente. Entonces, alguien a ti te pregunta, do you and your children like movies? Para una respuesta afirmativa, aquí es una excelente oportunidad para usar el pronombre. Yes, we do. Ah, sí, sí nos gustan, right? O sencillamente sí. En caso de que no les gusten, no, we don't. All right? Let's gonna see more examples. Are you ready? Okay, now you remember that this is the structure for interrogative statements. And the example, do your friends work with you? Do your friends work with you, right? En este caso hablamos de un grupo de personas. ¿Tus amigos trabajan contigo? Para responder afirmativamente, yes, they do. Recuerda, they es el pronombre que usamos para un grupo de personas. And no, they don't. Si fuera una respuesta negativa. Okay? Now, let's gonna practice a little bit. Are you ready? Can you form affirmative statements with the words below? We have study, every day, you, and English. How do you make an affirmative sentence? ¿Cómo formas una afirmación con esas palabras? What about motorcycles, my brother's nice and half? Con ese otro grupo de palabras, ¿cómo formas una afirmación? Take a couple of seconds, toma un par de segundos para formular dichas afirmaciones y revisamos posteriormente. ¿Ok? Entonces, adelante, pausa este video y dentro de poco lo revisamos. All right, are you ready? Are you done? Let's gonna see the answers, ¿ok? Vamos a ver las respuestas sobre este pequeño ejercicio. The first one, con el primer grupo de palabras podemos formar la siguiente afirmación. You study English every day, right? You es el sujeto, por ende sabemos que va al principio. Study es el verbo, va después del sujeto. En English every day es nuestro complemento, va al final de la oración. O después del verbo sencillamente, right? And what about the next group of words? ¿Qué pasa con el siguiente grupo de palabras? ¿Estás listo? Here we go. My brothers have nice motorcycles, right? Ahí lo tienes. ¿Es todo para practicar? Por supuesto que no. Now, what is the negative form of the sentences below? ¿Cuál es la forma negativa de estas frases que tenemos aquí? Once again, take a couple of seconds. Por supuesto, tómate un par de segundos, pausa este video y cambia las siguientes oraciones al negativo, ¿ok? Adelante. Are you ready?
Okay, here we go. Well, we have the affirmative sentence, I live in the United States. Pero ocupo expresar que no vivo en los Estados Unidos. Entonces, quedaría de la siguiente forma. I don't live in the United States. Únicamente agregamos don't, ¿dónde? Entre el sujeto y el verbo, ¿cierto? What about the next sentence? We speak Japanese. Hablamos japonés, pero quiero decir que no hablamos japonés. We don't speak Japanese, right? So once again, solamente ponemos don't, decimos don't, entre el sujeto y el verbo. Easy, right? What about the next activity? Can you translate those phrases, those questions in English? ¿Puedes traducir las preguntas que tienes en pantalla en inglés? La primera pregunta, ¿tienes alguna pregunta? El segundo ejemplo, ¿estudias inglés? Take your time, of course. Pause this video. Toma tu tiempo, pausa este video y posteriormente revisamos. ¿Recuerdas cuál es el primer elemento que ocupamos? Aunque no significa nada, pero debemos de escribirlo y bien pronunciarlo. Are you ready? Here we go. Do you have any question? And what about ¿estudias inglés? Are you ready? Okay, let's gonna see. Do you study English? All right. So, por favor, hazme saber si tienes alguna duda. Cualquier comentario, desde luego, es bien recibido. And, well, like, share, and subscribe. And as always, thank you so much for watching. Have a wonderful day and see you in the next lesson.